Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo en Polkadot. Estamos en el episodio 6 y en este episodio me gustaría focalizarnos en, yo creo que es uno de los conceptos más importantes a la hora de desarrollar un pallet. Y estamos hablando de el config trade, que nos permite básicamente crear soluciones que sean lo suficientemente genéricas para que se utilicen en cualquier blockchain que implemente Substrate y Frame. Yendo un poco a algo más gráfico, nosotros tenemos esta estructura, por así pensarlo, ¿no? Tenemos un pallet A y este pallet A necesita manejar balances, ¿ok? Que toda la lógica de ese balance no va a estar bien guardada en el pallet, bien, o sea, si yo hoy por ejemplo tengo que hacer un pallet en donde, no sé, tengo que definir un NFT, algo así, o un marketplace de NFTs, bien, y yo tengo que transferir el ownership de ese NFT, bien, a otro usuario, y en esa transacción se tiene que hacer un pago, bien, por la transferencia, en un marketplace de NFTs, ¿no? Yo no voy a implementar desde cero toda la lógica de manejar balances, transferencias, chequeos, bien, que se hacen por debajo, sino que lo que voy a hacer es claramente utilizar el pallet balances y de alguna manera lo voy a integrar, ¿ok? En mi pallet, este pallet A, para que pueda tener la lógica de los balances. Pero ¿qué ocurre? La magia, bien, que tiene Substrate es que nosotros podemos definir al pallet de una manera genérica que pueda ser utilizado en cualquier runtime. Entonces, vayamos un poco al ejemplo del Marketplace NFTs, que necesita, por supuesto, manejar balances y que yo no voy a implementar los balances de cero, sino que lo que voy a hacer, la lógica de los balances de cero, sino que lo que voy a hacer es definir en mi pallet A un tipo balance que es flexible y genérico, ¿no? Por eso utilizo la palabra en el título generics, porque generics es una propiedad, bien, es un elemento del lenguaje Rust que lo voy a dar por entendido, ya que bueno, es uno de los componentes básicos, bien, del lenguaje. Pero volviendo, imagínense que nosotros en un runtime A tenemos que el tipo del balance es un U16, en el runtime B es un U32 y en el C un U64. Por supuesto que esto no tiene ningún tipo de aplicación real, pero es más que nada para poder ejemplificar lo que estoy queriendo decir. Entonces nuestro pallet A va a tener un tipo balance, bien, que va a esperar un balance trait, ¿no? Balance T es un trait de Rust. Y ese trait, bien, cuando yo le pase un primitivo, un U16, un U32 o un U64, lo que básicamente va a hacer es satisfacer esa necesidad. Cuando yo le paso un U32, básicamente, o un primitivo, un U16, un U32 o un U64, el trait, este balance T, tiene que estar definido de una manera que cuando yo le paso un primitivo, ya sea cualquiera, bien, satisfaga este requerimiento. Y la manera en la cual nosotros podemos acceder o podemos definir tal nivel de flexibilidad es por medio del config trait, que ustedes, cuando he hecho la introducción a la estructura del pallet, he mostrado que tenemos pallet .config y después hay un par de tipos bien definidos. Pero ahora bien, a mí me gustaría un poco hacer un recuento, bien, y contarles cómo se compone el config trait. Bien, ¿qué son los config traits cuando nosotros lo hablamos en Substrate? Y para eso tenemos que ir a, como lo podemos ver acá, el famoso y gran aclamado y conocido libro de Rust Programming Language, que si no, hasta el momento no lo han leído completo, les recomiendo que lo hagan porque es, creo que, uno de los mejores libros que hay de Rust y viene básicamente por default con el lenguaje. Y si ustedes van al capítulo 19 donde dice Advanced Features, bien, y ven el 19.2 que es Advanced Trait, acá es donde básicamente se explica bien toda la lógica de cómo funciona
los associated types, que es lo que básicamente a nosotros nos permite crear o definir el config trait. ¿Cuál es la lógica a nivel Rust que define el config trait? Entonces, nada, les recomiendo bien que puedan entrar acá y leer bien la documentación de Associated Types. Y de hecho acá hay un ejemplo. Lo he modificado un poco para que nosotros podamos entender básicamente esta composición o esta lógica de los Associated Types. Básicamente, la idea es que yo pueda definir un trait, bien, y que el tipo, bien, que yo voy a usar dentro de mi trait, o que voy a implementar, mejor dicho, sea genérico. Entonces, a ver, yendo a este ejemplo, nosotros tenemos dos estructuras. Una estructura container, bien, que espera 2i32, ¿ok? Y un float container que, por supuesto, no tiene como input f2 float 32. Y acá puedo ver que tengo un trait, bien, en donde tiene un associated type A, que es un genérico. Y fíjense cómo está utilizado o cómo está definido. Yo tengo métodos dentro de este trait, bien, que implementan, ¿no? O sea, o que mejor dicho, esta función contains, por ejemplo, espera que los dos parámetros, parámetros de entrada de este método contains, sea este tipo A, este associated type. Bien. Lo mismo, por ejemplo, que first last tiene que devolver tipo A. Entonces, fíjense cómo yo a la estructura container le implemento el trait contains, y en el tipo A le estoy diciendo que el associated type es un i32. ¿Por qué? Porque los parámetros de entrada que yo le estoy definiendo a esta estructura container son i32. Entonces, este trait, bien, tiene que, por supuesto, operar, este associated type A, tiene que operar con el i32 para ser compatible. Entonces yo después, fíjense cómo defino los métodos, ¿no? Para este i32, para este associated type. Entonces cuando yo hago esto, bien, estoy haciendo que básicamente este trait A, que es genérico, por medio de este type A, pueda operar con i32. Y ahora lo mismo ocurre, bien, con la estructura float container. Implemento, bien, el trait contains para el float container, pasándole como el associated type el f32. Entonces, nada, ustedes pueden ver acá que después también estoy básicamente definiendo, ¿no?, una función difference en base también a esta misma lógica. Y fíjense que yo después acá en el main, ¿qué hago? Estoy básicamente, ¿no?, llamando dos números, un número 1, un número 2, que es un 3 y un 10, y lo paso como parámetro bien en la estructura container, o sea, inicializo la estructura container con estos dos valores que son i32. Entonces, como yo ya acá implementé, ¿no?, el contains con el i32, fíjense cómo ya container, bien, sabe cómo operar con números i32 porque yo ya le hice esa implementación. Pero ustedes recuerden que container, en este caso, bien, implementa al trait contains, que es completamente genérico gracias a este associated type. Entonces lo mismo, bien, puedo hacer con el float container, que es esa estructura que también implementa el trait contains, pero es tan genérico que yo al mandarle los floats, este float container puede implementar ese trait, ¿bien? Entonces lo voy a básicamente a correr. Bueno, y pueden ver cómo, bien, ambas estructuras saben cómo implementar el tipo contains, gracias a este associated type. Y esto es básicamente la lógica muy por debajo de cómo funciona el config trait. Bien, si ustedes ven acá, este config, bien, trait, básicamente esta definición viene del frame system config. Entonces,
por medio de estas macros, que un poco se le dice la jerga macro magic, porque uno no puede ver realmente leyendo el código bien directamente cuál es la lógica en realidad que hace que este config de este palette bien termine implementando el frame system config. Pero si ustedes se abstraen un poco de toda esta lógica que hace el palette config, ¿no? La macro palette config, ustedes después pueden ver que la estructura acá no es más que un associated type. Y pueden ver de alguna manera un equivalente al como el runtime, bien, sería como el equivalente al main, ¿no? En donde definimos los tipos y terminamos llamando, bien, a esa estructura, a ese tipo genérico. Bien, le terminamos nosotros pasando un valor. Entonces, creo que es importante poder entender esto porque es la lógica de básicamente cómo los runtimes se comunican con los pallets y cómo nosotros también podemos, de manera muy interesante, podemos hacer uso de otros pallets que están definidos en el runtime y no tener que reescribir la lógica. Bien. Entonces, a ver, creo que volvemos a... He explicado en toda esta serie de videos por qué para mí el palette asset es un gran ejemplo. Bien. Si nosotros vamos al config trait, ¿no? de este palette, podemos ver que hay muchos tipos que componen a este config trait. Bien. Y, por ejemplo, podemos ver este asset deposit. ¿Ok? Si nosotros vamos a un runtime, acuérdense que existe dentro del directorio de Substrate, ¿no? En Node, Runtime, Source Live, está este Kitchen Sink Runtime que básicamente implementa todos los pallets. Y pueden ver ejemplos. Ustedes pueden ver acá que este Asset Deposit, bien, exactamente está definido aquí. Y se le está pasando este valor del Asset Deposit, que esto ya es un valor. En realidad le estamos pasando un tipo, bien, pero que gracias a la macro parameter types les terminamos como pasando un valor. Esto es un poquito confuso porque en realidad este parameter types lo que termina haciendo es que este tipo que nosotros, o sea, le estamos pasando un valor por el formato de un tipo, ¿ok? Y la manera, o sea, en realidad lo que le estamos haciendo nosotros es, le estamos pasando $100, que es básicamente se puede pensar como un U128, bien, porque es el tipo balance. Pero nosotros acá le estamos pasando un tipo, bien, en realidad, bueno, es una constante, pero es un tipo que satisface el requerimiento del asset deposit. Pero después la macro parameter types lo que termina haciendo es crear una estructura que implementa el tipo get. Entonces, gracias a eso, parameter types lo que hace es decir, ok, le estamos pasando el valor por medio de un tipo asset deposit, bien, que satisface el requerimiento del asset deposit, que lo que está esperando es un get deposit balance off. Entonces, nosotros tenemos varias maneras de ir como pasando, ¿no? Distintos valores o configuraciones al palette. Por ejemplo, fíjense que type balance le estamos pasando efectivamente un U128, ¿ok? Y después, si ustedes vienen acá y ven el tipo balance, ven un montón de requerimientos de member, parameter, at least 32 bit and sign. Y lo que está ocurriendo es que el U128, que es básicamente un primitivo de Rust, cumple con todos estos requerimientos. Pero les puedo dar otro ejemplo que me parece les va como a dar un poco más gráficamente bien cómo funciona esta lógica de los, por así decirlo, de los associated types dentro de este config trait y cómo ustedes pueden básicamente relacionar otros pallets. Desde ya que creo que el ejemplo más interesante es este de currency, reservable currency,
pero que realmente voy a dejar la explicación de este, bien, de este currency mechanism, como dice acá de la descripción, del comentario. Lo voy a dejar para otro video, que seguramente va a ser la versión 6.2, o sea, va a ser la próxima edición del video, porque creo que vale la pena entender bien de dónde viene esto. Pero voy a utilizar otro palette, bien, que es el Palette Asset Conversion. Y acá podemos empezar, bien, a ver que, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo que se llama Pool Assets, ¿ok? Y Pool Assets es un tipo, es una society type, bien, que para que yo le tengo que pasar un tipo del runtime que cumpla con el requerimiento de que implemente el trait inspect, que implemente el create, que implemente el mutate, el account touch y el refound. Bien. Entonces yo le voy a tener que pasar algo desde el runtime que cumpla con todos estos requerimientos. Entonces vamos a ver cómo está configurado dentro del runtime el Palette Asset Conversion, que por si no sabían, este Palette Asset Conversion es un DEX. Bien, es un fork de Uniswap V2 hecho en formato Substrate. Así que es muy interesante si quieren revisarlo, porque básicamente utilizando el Palette Asset Conversion pueden tener un DEX ya en su runtime. Bien, entonces volviendo, nosotros tenemos el Pool Assets. Y fíjense que, ¿qué le está pasando acá? O sea, le estamos pasando un Pool Assets, un tipo Pool Assets. Bien. Ok, entonces voy a venir a la definición de Pool Assets. Fíjense lo que es Pool Assets, ¿ok? Este tipo Pool Assets es justamente la instancia de un pallet. O sea, acá tenemos bien el runtime, ¿no? El construct runtime, por así decirlo, para los que se acuerdan de la vieja nomenclatura. Y fíjense que Pool Assets, bien, es la instancia de el Palette Assets, bien, en el index 40. Entonces, si yo vengo nuevamente a la definición del Asset Conversion, bien, del Palette Asset Conversion, puedo ver de que en Pool Assets se le está pasando directamente la instancia completa de un pallet. Y nosotros decimos, pero esperen, ¿cómo puede ser? Si en realidad en Pool Assets nosotros no es que le estamos diciendo el tipo Palette Assets, por decir algo que claramente técnicamente no es correcto, ¿no? Pero le estamos pidiendo que lo que le pasemos de Pool Assets tenga implementado bien el trait inspect, el trait create, el trait mutate, etc. Pero si le estamos pasando la instancia del asset, ¿cómo puede ser de que realmente, o sea, cuando le pasamos toda la instancia directa del palette asset, se básicamente satisfaga esta necesidad, este requerimiento? Entonces, básicamente les voy a solucionar la vida, porque yo este código definitivamente ya lo conozco. Pero si ustedes vienen bien al Palette Assets, van a ver acá el código del Palette Assets, bien, en donde se implementa el config trait y demás. Pero cuando nosotros terminamos, bien, de implementar este palette, o sea tenemos el mod palette, bien, y empezamos a ver todas las implementaciones, lo que ocurre es que si yo vengo, por ejemplo, a este archivo que es el impl fungibles, ¿qué pasa? Estoy viendo que este palette se le está implementando el fungibles inspect. Ahora, si yo vuelvo al asset conversion, ¿qué pasa? Se está pidiendo, o sea, lo que está requiriendo este tipo pool assets es algo que implemente el trait inspect. Y si yo voy al impl fungibles del Palette Asset, lo que estoy viendo justamente es que el Palette Asset está implementando el trait inspect. Ahora, el segundo tipo, el tercer tipo en este caso es mutate. Si voy al impl fungibles, lo que estoy viendo
es que el Assets Palette implementa el tipo Fungibles Mutate. Entonces, gracias a estas implementaciones del Palette Asset, ¿qué termina ocurriendo? Que cuando yo en un runtime, cuando quiero usar el Palette Asset Conversion, bien, y necesito pasarle un pool assets, una instancia, algo de pool assets, bien, que requiera que se implemente el inspect, el create y el mutate, yo directamente le puedo pasar el palette assets. ¿Y por qué? Porque el palette assets implementa todos estos traits, bien. Entonces esto es súper importante, porque gracias a esto, lo que yo estoy haciendo básicamente acá es que el Palette Asset Conversions, o sea, el Pool Assets, lo que me imagino es que es el tipo, o sea, si después nosotros empezamos a buscar realmente cómo se utiliza el Pool Assets en este palette, fíjense de que está haciendo un create, ¿no? O sea, para los que saben cómo funciona un DEX, fíjense de que este Pool Assets Create está creando el LP Token. Pero no es que está creando el asset dentro de este palette. Lo está creando en el Palette Assets. ¿Y todo eso por qué? Porque sabe que el Create, bien, es básicamente es el Create del Palette Assets. Y todo eso, toda esa lógica fluye a través de esta definición de tipos. Entonces esto básicamente refleja la magia de Substrate. Porque ¿qué pasa? Imagínense que en un mundo paralelo yo creo mi propio asset palette. Bien, con mis propios requerimientos, mi propia lógica. Bien. ¿Por qué digo en un mundo paralelo? Porque la verdad es que es algo que no les recomiendo hacer. Porque la verdad es que el Palette Assets tiene tanta lógica y tiene tanto trabajo encima que yo les recomendaría que terminen utilizando el Palette Assets y que después, por supuesto, enfoquen sus esfuerzos en desarrollar otra funcionalidad, ¿no? Pero si yo en un mundo paralelo yo quisiera armar mi propio Palette Asset, mientras yo mi palette implemente, bien, implemente los traits que están definidos en el Pool Assets, yo voy a poder pasarle al Asset Conversions Palette mi versión de mi Palette Asset con mi propia lógica, ya que implementan el Inspect, el Create y el Mutate. Entonces, esta es la lógica de cómo realmente podemos, de cómo funciona el config trait. Y esto que nosotros estamos básicamente haciendo es lo que se conoce como loosely coupling. Bien. Y ese loosely coupling es la manera de cómo nosotros referenciamos a los pallets por medio del config trait. Entonces, no necesitamos, bien, después hay otra manera de poder relacionar a los pallets y acceder a ese pallet que es con el hardly, bien, couple. Pero esto que nosotros estamos haciendo, bien, por medio de el config trait es el loosely coupling. Y es la manera de cómo hacer genérica, bien, los requerimientos de tal tipo que nosotros no es que tenemos que pasarle un palette específico, sino que tenemos que definir cuáles son nuestros requerimientos, que puede estar implementado en cualquier trait, como por ejemplo está hecho acá en el Implement Functions. Entonces nada, podemos seguir bien con otro ejemplo y por ejemplo tratar de ver, no sé, en este caso, Force Origin, Ensure Root, bien. O sea, si yo voy al código del Palette Assets y voy por ejemplo a el tipo se llamaba Force Origin, ok, fíjense que el palette está esperando un tipo Ensure Origin, ok, y lo que le estoy pasando es un Ensure Root. Entonces, si yo, por ejemplo, fíjense que este Ensure Root es una estructura que implementa el trait Ensure Origin
Y fíjense que tiene un associated type, bien, que es success, bien, que en este caso lo devuelve como vacío. E implementa estos dos métodos, try origin y try successful origin. Entonces, lo que está pasando acá, si nosotros vamos, por ejemplo, al palette assets, force origin es básicamente, está esperando el ensure origin. Esto es un trait, es el trait ensure origin. Y por lo que nosotros vimos acá en este código, ensure root es una estructura que implementa el trait ensure origin, que tiene este associated type definido, implementa estos dos métodos. Entonces, por eso nosotros cuando desde el runtime le pasamos ensure root, satisface el requerimiento, bien, del force origin que está esperando un ensure origin. Esto puede ser un poco confuso, pero yo les recomiendo de que traten de ver ejemplos de que si tienen, por ejemplo, el RAS Analyzer, puedan ingresar, ¿no?, en distintos tipos y definiciones para terminar de entender este match, ¿no? Cómo realmente los runtimes y los palettes se comunican y cómo de hecho pueden acceder bien a otros palettes por medio de este loosely coupling, que es esta metodología que es básicamente por medio de traits e implementaciones. Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poco claro bien qué es el config trait, para qué se utiliza, las distintas implementaciones, ¿no?, de este componente tan importante que nos permite realmente extender la funcionalidad de los palettes de tal manera. Así que bueno, espero que les haya servido. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, los invito a que los dejen en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.